Amados hermanos de la Iglesia de Dios, paz mis hermanos. Qué bendición, hermanos, de que Dios nos permite este día, esta tarde, este día en especial, hermanos, de poder recordar la muerte de nuestro amado Maestro. Antes de que quieran reflexionar un momento en la palabra del Señor, hermanos, los invito a que, de ser posible, doblar nuestras rodillas y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, hermanos. Oremos. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios que habitas allá en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, te damos honra y gloria porque nos permites un año más de poder conmemorar la muerte de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque nos das la existencia, ese respiro todavía, y mientras tenemos vida, Señor, te glorificaremos, te exaltaremos. Y en esta oportunidad, Señor, tenemos a bien compartir tu palabra. Te pedimos desde ya, Señor, tu iluminación, tu dirección antes de entrar a tu palabra, Señor. Que sea esa palabra que transforme, que cambie nuestros corazones, Señor. Te agradecemos todo ello y te lo pedimos también en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Cómodo, ¿quién reconocer sus lugares, mis hermanos? ¿Cómo se sienten esta tarde, hermanos? ¿Hay calor? Hay un poquito de calor. Quisiera mandar un saludo a todos nuestros amigos, quizá conocidos, familiares, vecinos que nos escuchan a través de esa transmisión especial en esta tarde. Desde ya les mandamos un saludo de paz desde acá de la Iglesia de Dios de Chicoa primero. En esta tarde, hermanos, vamos a ver un tema muy especial. Pensando en esta tarde, hermanos, qué podía compartir para poder anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el objetivo por el cual estamos aquí. Estamos cumpliendo un mandato, hermanos. No estamos aquí porque hemos querido, no, sino para conmemorar, para recordar la muerte de Jesús y para poder anunciarle al mundo que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. El tema, hermanos, se titula La noche de la traición. Repito, la noche de la traición. Quisiera empezar, hermanos, haciéndoles algunas preguntas. ¿Alguna vez le has fallado horriblemente, horrendamente a una persona a quien amas? A veces, hermanos, nos sucede de que pasamos algo o hacemos algo de la cual nos arrepentimos 1000 veces. Y hay algunos piensan, hermanos, y dicen: ojalá que me pueda tragar la tierra, ¿verdad? O quisiéramos poner una máscara, hermanos, para que la gente ya no nos vea, ya no nos tilde, ya no nos juzgue, quizá por lo que hicimos en la familia, quizá por lo que hayamos hecho en la sociedad. Pero tiene que ver, hermanos, quizá con la traición de una confianza de una persona. Que aquí lo haré, hermanos, más cuando, por ejemplo, en amistades, ¿verdad? Quizá en algún momento has traicionado la amistad de una persona. Quizá, hermano, le has fallado a una persona a quien amas profundamente. Posiblemente tu esposa, tu esposo. Sucede más la infidelidad, hermanos, y vaya que esa es una traición grande. Quizá ese no es el caso, pero quizá, hermanos, has rechazado alguna vez una persona. Quisieras no ver a esa persona en físico, ¿verdad? Ya ni quisieras ver la cara de esa persona. Quizás has rechazado a algún hermano, has rechazado a tu papá, porque eso existe, hermanos. Has rechazado, hasta algunos hermanos niegan la paternidad de sus hijos. Tantas cosas que suceden en este mundo, hermanos. Pero la pregunta que quisiera hacerles: ¿qué se siente, hermanos? ¿Qué siente usted cuando has traicionado la confianza de algún ser querido? O peor aún, ¿qué sientes cuando alguien te traiciona a quien has confiado? Recuerden ese momento de alguna persona que posiblemente haya un juntir la confianza, ¿verdad? Y de un momento a otro te deja plantado. ¿Qué sientes? ¿Qué se siente? Un dolor, hermanos. Pero ¿saben qué? Jesús experimentó ese dolor, hermanos, que era parte de la pasión, parte del sufrimiento, hermanos, que Él tenía que pasar.
es que sus amigos, las personas a quienes les confió muchas cosas, su amistad, le iban a traicionar, le iban a negar, le iban a abandonar, hermanos, en los tiempos difíciles. Y no es por algo que dice un dicho, hermanos, los verdaderos amigos uno los puede ver en los tiempos difíciles, porque es fácil cuando todo va bien, todos nos quieren o amamos a todos, pero cuando las cosas, hermanos, se vuelven algo complicados, es ahí donde podemos ver quién es el verdadero amigo. Hoy vamos a hablar, hermanos, de Judas y Pedro. Estos dos personajes, hermanos, traicionaron de manera terrible a Jesús. Cuando Jesús los amó tanto, hermanos, ambos personajes le fallaron. Y que aquí le digo, hermanos, de qué manera le fallaron a Jesús y cómo fue ese proceso, hermanos, a tal punto de que uno de ellos sufrió una tragedia. Cuando consigue traición, hermanos, tiene que ver con faltarle a la lealtad a una persona, faltarle a la fidelidad o faltar a una promesa que le has hecho. ¿A cuántas personas les hemos dicho, yo voy a hacer esto por ti, yo te voy a amar hasta la muerte? Pero ¿qué sucede, hermanos? A veces rompen esa promesa, entra la traición y ese es el sentido, hermanos. Eso fue lo que precisamente le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Pero como el título, hermanos, tiene que ver con la noche, ¿verdad? Y cuando cogemos las Sagradas Escrituras, la noche tiene que ver con, desde luego, con la oscuridad del mal, del pecado, de la prueba, la oscuridad, esa noche de la muerte. Y precisamente en esa noche sucedió esas traiciones, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera, hermanos, de manera breve, que recordáramos quién era Pedro y quién era Judas. Cuando cogemos las Escrituras, hermanos, vemos a Pedro, alguien que quizá tenía esa personalidad de liderazgo, hermanos, casi nata, ¿verdad? Cuando cogemos, hermanos, de que Pedro siempre hablaba, abogaba, era casi el portavoz de los 12 discípulos. Cuando había alguna duda, Pedro era el primero en preguntar, hermanos. Como por ejemplo cuando Jesús le estaba dando una parábola y Pedro es el primero que se levanta. Jesús, no entendemos esa parábola. Una segunda característica de Pedro, hermanos, es que era muy atrevido. ¿Por qué tenemos que conocer un poquito? Porque eso nos va a entender, nos va a aclarar, hermanos, cómo fue que ellos traicionaron a Jesús. Que era muy atrevido Pedro, hermanos. ¿Se acuerdan que Pedro era el único que dijo, hazme, Señor, o yo quisiera caminar contigo sobre el mar? Imagínense, o sea, qué atrevimiento, y casi se iba a terminar ahogando ahí, hermanos. Pedro fue el que quería quitarle una oreja a un soldado. O sea, miren qué valentía, qué coraje qué atrevimiento es el de Pedro, hermanos. Hasta tal punto, hermanos, le dijo a Jesús que iba a entregar su vida. Quizá lo dijo un poquito más, hermanos, se fue un poquito más allá, pero que al final no lo iba a cumplir. Ahora, mientras tanto, hermanos, Judas, el pobre Judas, hermanos, se recuerda a él como el traidor. Yo creo que hasta ninguno pone de nombre a su hijo como Judas, ni algún perro, nada, hermanos. O sea, Judas quizá es el nombre más despreciado. ¿Por qué? Porque fue ese personaje, hermanos, quien traicionó terriblemente a Jesús. Pero hay algo más, hermanos, de lo que a veces no se habla de Judas. Cuando vamos a la Biblia, en Evangelio, si trae su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 4 al 6, que tan leerse, hermanos, de que a Judas se le confió, hermanos, una tarea muy importante. ¿Sabían cuál era la tarea de Judas? El de tesorero, hermanos. Imagínense. O sea, yo creo que cualquier persona que haya llevado la tesorería de algún grupo de cualquier índole, hermanos, sabe la responsabilidad de llevar el control de los fondos. Al parecer Judas tenía esa habilidad
para ello, ¿verdad? Pero cuando quieran leer, hermanos, en este evangelio 12, Juan 12, 4 al 6, vemos algo más allá. Resulta, hermanos, que Judas, teniendo el dinero en sus manos, poco a poco se fue corrompiendo, hermanos. Mientras dice que empezó a... Veamos una parte que dice acá en las escrituras, hermanos. El versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y tenía en la bolsa, o sea, tenía en la caja, sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, podemos ver en Judas un personaje que empezó a corromperse antes de traicionar a Jesús. Empezaba a sacar moneda por moneda, de tal manera que nadie se daba cuenta. Por supuesto, Jesús lo sabía todo. Hermanos, que tiene pues de que muchos pecados existen. El pecado que tenía, o la debilidad que tenía Judas, hermanos, era el amor hacia el dinero. Y por algo decía el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males, ¿qué cosa? El amor al dinero. Judas, trato de pensar, hermanos, que Judas amaba a Jesús, pero le estaba ganando su amor al dinero. Y a veces nos pasa, a veces fácilmente juzgamos a Judas y decimos, ¿por qué Judas vendió a su maestro? Pero la raíz de todo esto, hermanos, es esta: el amor al dinero. El amor al dinero. Y vamos más adelante, vamos a ver, hermanos, hasta qué punto llega el pecado de Judas. ¿Qué tienen en común estos dos personajes, hermanos? Hay dos puntos, quizá hay más, pero yo quiero resaltar dos. En Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16, Cucutzla, ¿cómo fue que Jesús hizo el llamamiento, hermanos? Llamó a 12 personas y dentro de ellos estaba Pedro y Judas el Iscariote. Y en segundo lugar, hermanos, en Mateo 19, 27, quisiera leer este pasaje. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dos puntos, hermanos, que podemos ver. Alguien diría, bueno, es que Judas tal vez no tuvo las ventajas que Pedro. Pedro era líder. No, hermanos. Jesús los llamó a los 12, y hablemos de Judas y Pedro. Les dio la misma oportunidad, hermanos, de poder cambiar sus vidas, de poder aprender de Jesús, porque ese era el objetivo, hermanos, de ser discípulo: aprender de Jesús, seguir a Jesús, vivir como Jesús. Y los dos tenían la misma oportunidad. Y en Mateo 19, 27 miramos de que los dos dejaron todo, dejaron su familia, dejaron trabajo, dejaron negocio. Pedro dejó la pesca, Judas Iscariote seguramente dejó un empleo por seguir a Jesús, hermanos. Ambos tenían la oportunidad de tener una mejor vida, ambos tenían la oportunidad, los dos habían dejado todo por seguir a Jesús. Y no cabe duda que Judas amaba en cierta forma a Jesús, porque había dejado todo. Nadie puede estar con alguien si no lo ama. Nadie puede casarse con una persona si no lo ama profundamente. Y hasta a veces tiene que hacer ciertos sacrificios a veces para estar con alguien. Y Judas y Pedro habían dejado todo por seguir a Jesús. Pero, hermanos, con el tiempo sus caminos se iban a separarse. Y vamos a ver de manera paralela, hermanos, que pueden comparar la vida de estos dos hombres y cómo debemos aplicarlo en nuestra vida también. En Mateo 26, 14 al 16, hermanos, encontramos un pasaje hermoso donde Judas empieza a planear de entregar a Jesús. Leamos, hermanos, Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ¿A quién? A Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata,
y desde ese entonces buscaba oportunidad. ¿Para qué cosa, hermanos? A ver, no los escucho. ¿Para qué? Para entregar a Jesús, hermanos. ¿Se dan cuenta? Puedo imaginar, hermanos, que a Judas ya no le fue suficiente agarrar una moneda, otra moneda, quería más. Y la única forma era vender a su maestro y así obtener 30 piezas de plata. Era una suma, hermanos, era una cantidad grande. Pero todo esto, hermanos, resultado de su avaricia, resultado de su amor al dinero, que ya no le importó vender a su maestro. Hermanos, la humanidad hoy día, ¿quién no hace por conseguir dinero, si es posible, oprimir a los demás? Y lo peor y lo triste, dejar a Jesús, dejar a Dios, todo por seguir, todo por buscar riqueza. Ese fue el problema de Judas, hermanos. Ese fue su problema, su debilidad más grande. Y esto lo llevaría a una tragedia muy grande. Ahora vemos por el otro lado, hermanos, a Pedro. En Mateo 26, 30 al 35. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen o aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. 34. Jesús le dijo: de cierto te digo esta noche que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y aquí viene la parte importante, hermanos. Pedro dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. A diferencia de Judas, Pedro, hermanos, sí amaba a Jesús de manera genuina, sincera. Y aquí, de cierto, hermanos, creo que Pedro sí se pasó un poquito al decir que hasta iba a dar su vida, hermanos. Pero lo que sí que aquí, hermanos, de que aquí Pedro sí amaba a Jesús, y aquí estaba reconfirmando su amor a Jesús. Vemos a un Judas, hermanos, que ya se había corrompido por el amor al dinero, y Pedro, que estaba confirmando su amor hacia Jesús. Pero no tarda, hermanos, que llega la noche, esa noche, y por eso yo le he llamado la noche de la traición. Llega esa noche, hermanos, cuando Jesús se reúne con sus discípulos, hermanos, prepara la Pascua, después instituye la cena del Señor, canta unos himnos, y ya estaba para ir al monte de los olivos, para ir a hacer sus últimas oraciones a su Padre, porque sabe él, hermanos, que lo que venía era fuerte, era insoportable. Y ya estando en el monte de los olivos, hermanos, después de haber orado unas horas, Lucas 22, 47 al 48, Judas le traiciona con un beso a su maestro. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, imagínense, hermanos, uno de sus amigos más confidentes, de su personal, de sus amistades, de su círculo, podríamos decir de su familia, hermanos, y estaba con ellos, o sea, estaba con los enemigos. Iba al frente de ellos. Imagínense, hermanos, estaba encabezando a ellos, a los enemigos de Jesús, y se acercó hasta Jesús para besarle. Y alguien diría, todavía tuvo esa cara para besarle a Jesús. Y esto no es de extrañar, hermanos. Muchas veces en nuestra vida nos pasa lo mismo, hermanos. Le traicionamos a Jesús, muchas veces dándole un beso, muchas veces diciéndole: Señor, yo te amo, Señor. Pero nuestras acciones dicen todo lo contrario, hermanos. Entonces Jesús le dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Vemos a Judas, hermanos, ya se había corrompido. Fue una presa fácil de Satanás, porque las escrituras dicen, hermanos, de que en Judas, para hacer eso, hermanos, dice que Satanás entró en él. Y para que Satanás entre en una persona, hermanos, es
cuando ya se había alejado de Jesús. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual, de que cuando coloca una debilidad en nuestra vida, hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que ponerle atención. Porque cuando entra Satanás, hermanos, no entra para jugar. Entra en Judas para vender a Jesús, al Hijo de Dios. A eso se dedica Satanás, hermanos, para traicionar a Cristo. Y Judas fue víctima de Satanás, hermanos, pero porque él había dejado lugar al mal, hermanos. Judas traicionó a Jesús. Ahora Pedro, hermanos, lastimosamente no se salva de la traición también. A pesar de que unas horas antes le había dicho a Jesús que le amaba, hasta iba a dar su vida por él. Veamos Mateo 26, 69 al 75. Es un pasaje bastante largo, pero creo que usted ya lo sabe. Lo que sí quiero hacer, hermanos, es resumir. Ya Shapire Jesús, hermanos, Shambik arrestar, estaba siendo enjuiciado, y Pedro estaba ahí de cerca siguiendo a Jesús, porque en cierta forma él amaba a Jesús, hermanos. Amaba a Jesús y por eso le seguía. Pero resulta que algunos personajes ahí, algunas personas le decían: tú eres uno de esos Galileos, tú estabas con Jesús. Mira, hermanos, cómo fue el pecado de Pedro. Primero dice, solo se niega. Saber, no sé, yo no entiendo lo que me están diciendo, yo no conozco a ese hombre, yo solo estoy de paso. Se hace el tonto, niega a Jesús, pero se hace el tonto. La segunda ocasión, hermanos, hace juramento. Dice, yo nunca he visto a ese hombre, nunca lo he visto en mi vida. La tercera vez, hermanos, maldice Pedro. No dice las escrituras qué palabras malditas, no sé qué groserías dice Pedro, pero sí maldice Pedro. Y dice que ya estaba enojado. Yo no conozco a ese hombre. Y cuando la tercera vez, hermanos, usted ya sabe la historia, canta el gallo y Pedro se acuerda. Quiero entender, hermanos, que ese gallo era como un alarma para despertar a Pedro y decirle: Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Y bendito, gloria sea nuestro Dios, si algún día hay un gallo que te canta, hermanos, que te cante para recordarte qué has hecho con tu vida, qué has hecho, qué estás haciendo con tu vida. Pero si no llega ese gallo, hermanos, si no nos canta, quizá muy difícilmente nos despertamos de nuestra vida, hermanos, de esa vida alejada de Jesús, quizá de traición a Jesús, hermanos. Y dice que Pedro sale llorando, hermanos, amargamente. Y eso nos hace entender, hermanos, de que Pedro se arrepintió. Supo, hermanos, que había fallado a su maestro. Pero, hermanos, cuando hay algo muy interesante que quiero resaltar aquí, hermanos, en Lucas 22, 60 al 62, después de la negación, traición de confianza, haber fallado a una promesa a Jesús, Lucas 22, 60 al 62, en 61 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Después de que Pedro, hermanos, le falló, le negó por 3 ocasiones, dice que Jesús estaba cerca. Jesús dice que se volteó a ver a Pedro. Esa mirada de Jesús, hermanos, no fue una mirada de, como quien dice, ¿verdad?, de estar juzgando o criticando o rechazando o repudiando a Pedro. De ninguna manera, hermanos. Era una mirada de amor, de ternura. Y más adelante vamos a ver, hermanos, de que esto es así. Puedo entender, hermanos, de que cuando quejan fallar a nuestro Dios, le fallamos en nuestra vida, Jesús siempre nos voltea a ver. Siempre pienso eso. Jesús nos voltea a ver y nos dice: hey, ¿qué te pasó?
hey, ¿qué estás haciendo? Lo que Jesús quería decirle a Pedro, hermanos, bueno, ya pasó, ahora levántate. Ahora toca levantarte, Pedro. Hermanos, Jesús siempre nos mira con un amor tan tierno, todo el tiempo, siempre. Aún así, cuando le negamos 3 veces en la propia cara de Jesús. Pero hermanos, lo más importante de esta historia, de estos 2 personajes, de que hay un momento decisivo en la vida, hermanos. ¿Quién no falla? ¿Quién no comete errores? ¿Quién hermanos? Nadie es perfecto en esta vida. Todos cometemos errores. Pero la diferencia, hermanos, va a estar en las decisiones que vamos a tomar después de haberle faltado, después de haber fallado al Señor. Judas, en Mateo 27, de 3 al 5, veamos qué sucede, hermanos, después de haber vendido a su maestro y después de darle un beso. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mire qué es lo que dice. Mas ellos le dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Ese es tu problema, Judas. No nos metas en tus asuntos. Allá tú. 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vaya, qué final. Cuando aquí en la traición de Judas, hermanos, podemos ver de que es un recordatorio de que el pecado es una realidad en nuestra vida. Hay algo que a Judas se le olvidó, hermanos. Yo creo que hay un episodio, hay una escena, hermanos, donde Jesús le perdona la vida a una mujer que había cometido muchos pecados. ¿Se acuerdan, hermanos, de que toda la multitud quería arrojarle piedras? Judas estaba ahí. Jesús nunca lo condenó. Cuando en ese tiempo quizá había razones suficientes para apedrear a esa mujer, Jesús la perdonó. Hermanos, Judas en su desesperación, si nos damos cuenta, Judas, hermanos, se arrepintió, tuvo remordimiento, supo que había pecado. Y él dice: he pecado, he vendido sangre inocente. Y pienso yo, hermanos, que de alguna manera quería tranquilizar su conciencia. Dice que llevó las 30 piezas de plata y los entregó. ¿Se dan cuenta, hermanos? Judas, que le gustaba el dinero, que tenía amor al dinero, ya no le importó las 30 piezas de plata, lo fue a devolver. Quizá para alguna manera tranquilizar su conciencia, sacar un poquito de esa culpabilidad que tenía. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, de que se desesperó de la culpa de lo que había hecho. Y la única solución que encontró, hermanos, ¿qué cosa? Suicidarse. Querido hermano, amigo que nos estás escuchando, muchas veces queremos fallar en nuestra vida, llevamos una vida de pecado, hacemos cosas horrendas. A veces lo hacemos inconsciente, a veces de manera intencional, como lo hizo Judas. Y a veces creemos de que para nuestros pecados ya no hay salida, ya no hay solución, quizá por tanto lo que hemos hecho. Pero hermanos, podemos ver en la palabra del Señor de que no hay nada que Jesús no pueda perdonar, hermanos. A veces quizá nos sentimos tan alejados de Jesús, hermanos, que pensamos que su amor ya no llega ahí donde nosotros estamos. Y que quizá no somos dignos del perdón de Cristo por lo que hemos hecho. Quizá pensamos que le hemos traicionado a Jesús de manera tan horrible que pensamos que para nuestra vida ya no hay solución. O simplemente decimos: bueno, para mí ya no tiene sentido seguir, ¿para qué voy a ir allá?
Esto fue lo que le pasó a Judas, hermanos, y se ahorcó. Miren, hermanos, cuando alguien hace cosas así, ni siquiera lo hace bien, dice las escrituras, de que se cuelga. Me imagino yo, hermanos, de que se rompió la soga y dice que cae al suelo y dice que le sale todas las tripas, se parte en dos. Ni siquiera para matarse puede hacer eso, hermanos. Ni siquiera para eso era bueno Judas, ni para matarse. A veces, hermanos, dejan permitir, ¿verdad?, de que el pecado, la culpa, nos paralice. Es decir, cojón de tener, hermanos, nos detiene en nuestra vida, en lugar, hermanos, de buscar la gracia de Dios. Dios, Cristo, te perdona, te ama. Ahora, hermanos, el tema se titula La noche de la traición. Quiero pensar, hermanos, y quiero darles a entender de que en esta tarde, que toda la humanidad anda en una noche de traición, hermanos. Porque la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos le han dado la espalda al Señor. Toda la humanidad, hermanos, le hemos traicionado a Dios, le hemos negado a Dios, le hemos negado a Jesucristo. De que ni chikamar evangelio. Jorshika cambra Dios, Jorshika can cambiar la caslemal y su caígat. No zenjanim, ngot Jorshika en Jorshik Dios en Jorshik el evangelio. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos negando a Cristo. Todo el mundo está negando a Jesús, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús nos regala un nuevo amanecer, un amanecer de esperanza, hermanos. Veamos lo que dice, y literalmente Jesús aparece nuevamente, hermanos, en un amanecer. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 4. Después de lo sucedido, hermanos, después de todo lo que pasó, unos días después, Jesús se aparece en un amanecer. Juan 21, 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? A mí me parece, hermanos, Jesús como que algo tiene un buen sentido del humor, hermanos. Les dice: ¿tiene algo de comer? Cuando los discípulos no han pescado nada. Y todavía les dice: hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron no. Para darles un contexto, hermanos, Jesús aparece una mañana cuando está saliendo el sol, apenas está saliendo el sol. Dice que los discípulos, hermanos, Pedro dice, como siempre ya lo hemos dicho, hermanos, Pedro es un líder. Dice que Pedro dijo: bueno, ya no hay nada que hacer, como que perdieron un poquito la esperanza. Se fue a pescar y los discípulos se va a acompañar Pedro. Acompañaron a Pedro a pescar. Estando ahí en el mar, hermanos, Jesús llega a la playa y les dice: hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen: no, Señor, ni siquiera te conocemos, ¿verdad? Hermanos, Jesús siempre llega en un amanecer en nuestra vida, hermanos. Solo si nosotros dejamos, hermanos, solo si nosotros nos arrepentimos, si quejan reconocer nuestro error, hermanos, de haberle dejado a nuestro primer amor, si le hemos fallado al Señor y si nos arrepentimos, llega ese amanecer en tu vida. Porque cuando estamos en pecado, hermanos, estamos en oscuridad, vivimos en esa noche de traición todavía. Y ya no quisiera, hermanos, que siguiéramos viviendo en esa noche de traición, que cada noche le traicionamos y seguimos traicionando a Jesús. Pero cuando nos arrepentimos, hermanos, llega ese amanecer. Y Jesús sabía que ellos se habían arrepentido, porque todos ellos habían abandonado a Jesús cuando antes le dijeron que también le iban a seguir. En Juan capítulo 21 seguimos, saltamos al versículo 9 y del 12 al 13. Jesús los invita a un desayuno, hermanos. Los invita a comer. Jesús, hermanos, ya se le había olvidado lo que hizo Pedro.
ya nada hicieron, hermanos, ya saben mal todo lo que hicieron sus discípulos. Al descender a tierra, cuando los discípulos se ya cuenta, hermanos, de que era Jesús, cuando llegaron, vieron brasas puestas y un pez, me atrevo a pensar que era un pez grande, hermanos, un pescado grande, ¿verdad? Encima de ellas y pan. 12. Les dijo Jesús: venid, coman. Pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Dice que ellos, como mudos, hermanos, estaban así. Cuando alguien peca, hermanos, cuando alguien le falla al Señor, hay un texto en la Biblia donde dice que ni siquiera había un personaje que ni siquiera podía levantar la cara, hermanos. Cuando alguien se arrepiente, esa es la actitud, hermanos, y esa es la actitud que espera Jesús de nosotros. Dice que todos estaban mudos, nadie hablaba, pensando que Jesús les iba a empezar a regañar, les iba a echar en cara lo que le hicieron, pero no, al contrario. Jesús, cuando llegaba, vengan, hijitos míos, coman. Ya Jesús, hermanos, ya había preparado el desayuno para ellos y empezaron a comer. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Miren, hermanos, qué interesante. Por eso Apocalipsis 3:20 dice de que el Señor nos está tocando la puerta de nuestros corazones, y cuando le dejamos entrar, Él entra. ¿Para qué, hermanos? Para que haya un convivio, para que comamos juntos. ¿Saben qué significa la comida en la Biblia, hermanos? Comunión. Jesús quiere comunión contigo, quiere que estés a la mesa junto con Él. Eso es lo que desea Jesús de nuestra vida, hermanos. Juan 21:15. Ya estamos para terminar, hermanos. Y aquí aparece la segunda oportunidad especialmente para Pedro, hermanos, porque era Pedro el que le negó a Jesús. Y por alguna razón Jesús no le pregunta a los demás discípulos, le pregunta a Pedro. Cuando hubieron comido, comieron el pescado, los panitos, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Que todo lo que estás haciendo? ¿Me amas más? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Es cierto, tal vez Pedro le iba a decir: es cierto, Señor, que yo te negué 3 veces, pero me arrepiento. Pero tú sabes, no puedo ocultarte nada, que sí, yo te amo. Y por 3 ocasiones le dice Jesús: ¿en verdad estás dispuesto a levantarte? ¿Estás dispuesto a seguirme nuevamente? ¿Estás dispuesto a dejar el pecado en donde estás y seguirme y amarme? ¿Y qué dice Pedro, hermano? Sí, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Y luego le hace una encomienda, hermanos: apacienta mis corderos, o apacienta mis ovejas. Hermanos, en ningún momento Jesús le reclama a Pedro de lo que le había hecho. Nunca le echó en cara las traiciones, las negaciones. Únicamente le preguntó: hermanos, ¿estás dispuesto a tener un nuevo comienzo conmigo? ¿A tener una comunión conmigo? Quiero que se pongan de pie, hermanos, un momento. En Romanos 5:8, hermanos, dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y aquí abro un paréntesis, en que siendo aún personas que rechazamos a Jesús, siendo aún esas personas que traicionamos constantemente a Jesús, siendo así lo que somos, de traidores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Esa es la razón, hermanos, por qué Cristo murió en la cruz. Porque éramos aquellas personas que le hemos negado, rechazamos a Jesús, a nuestro Dios, desde el huerto del Edén, hermanos. Desde ahí el pecado ha pasado sobre nosotros. Ahora solo queda en tus manos, querido hermano, amigo, de cobrar o cojatat, ¿verdad? De que
de que hay una esperanza para todos nosotros. Para eso murió Cristo en la cruz. Ese es el mensaje de la cruz, hermanos, de que Cristo murió por nuestros pecados. Ya en nuestras manos queda qué decisión tomar. Solo hay dos decisiones: la de Judas, decidir, hermanos, decidir estar ahí derrotados para siempre, o levantarnos como Pedro. Pedro, hermanos, al final fue un hombre que lideró la iglesia primitiva, convirtió a más de 3,000 personas con una sola predicación. Cristo tiene muchas cosas para ti, para cambiar tu vida, pero la decisión es de cada uno, hermanos. Espero que la palabra del Señor haya sido una bendición para sus vidas. Paz, mis hermanos.